Listo, ya están todos. Bueno, ya les Profe, voy una a pregunta. señora. ¿Para cuándo es ese trabajo? Esa lo entregamos al final. La Ah, evaluación de ustedes, ese más o menos lo vamos a entregar. La evaluación de ustedes es el 20 29 algo. de mayo. Entonces el trabajo lo tenemos que entregar ya el 22 y ya esa semana ustedes se dedican a estudiar para la evaluación final. Ese es el 50, bueno, ese es el 40% del segundo eje, del tercer corto, perdón, y el 10% es el caso que ustedes hicieron. Ah, ok. Da, por ejemplo, este caso. Acá también están aplicando el modelo de control interno del COSO 3. Lo que yo les decía es que tocaba hacer primero el contexto de la empresa. Entonces acá está el contexto de la empresa. La introducción al informe, bueno, el contexto de la empresa, que es conocer acá la historia de la empresa, conocer a qué se dedica la empresa para poder yo empezar a hablar de ella. Luego ya identifico los factores de riesgo internos y externos, que yo les dije a ustedes que hicieran 15, y acá aplico el componente del control interno del informe del COSO 3. En el ambiente de control, ellos, uno de los riesgos que identificaron fueron la mala selección de personal, ¿sí? Dentro de sus 15 factores internos y externos, van a hablar de la mala selección de personal. ¿Cuál fue el ambiente de control interno que se encontró? Para el caso de la empresa CDA Andino, no se estaba contratando un personal idóneo para los cargos y no existió manual de contratación. No se estaba llevando a cabo un proceso que buscara cubrir los cargos con un perfil adecuado, dejando claramente establecidas las características, funciones, herramientas, habilidades, experiencia y conocimientos que requiriera la persona que se seleccionara. No se tenían herramientas que ayudaran a descartar o seleccionar a los candidatos como test psicotécnicos o de personalidad, pruebas de valorización de los conocimientos, entrevistas, revisan todo el ambiente de control y para el caso de nosotros vamos a hablar como de cómo administrar ese riesgo. ¿Sí? Ya acá en la segunda parte, ya en el segundo componente, sino que es que este tiene una estructura diferente, pero la parte de ambiente de control les va a servir a ustedes, donde usted va a detectar ya usted tiene identificado sus riesgos. Ahora va a mirar cuál es su ambiente de control para poder generar esas políticas que le van a ayudar a mitigar ese riesgo. Ya el segundo componente es la administración del riesgo. Entonces ya yo tengo mi riesgo, ¿sí? Que es la ausencia de políticas, en ejemplo, en este caso, para la selección de contratación de personal. ¿Qué voy a hacer yo para poder administrar o controlar ese riesgo? Pues acá dice que establecer un manual de contratación que le permita pues identificar, mitigar ese riesgo que hay de la mala selección de personal. ¿Sí? ¿Este ejemplo de pronto le sirve más? Pues sí está como un poquito más claro. Y los otros chicos. Debería subirnos los dos, profe. No, eso no se los puedo subir. Yo sé Ah, que esos son trabajos, les estoy mostrando como para que se hagan ideas de cómo ustedes pueden trabajar. Porque Profe, ¿y en PDF no lo puede regalar? no es que ese es un trabajo, el mismo trabajo que les puse a ustedes. Entonces no se los podría regalar. Pero les puede servir como guía. Es que esto es muy diferente al otro, porque digamos aquí en el primero, en la parte donde dice, la primera parte donde se llama la selección del personal, en este nos está diciendo por qué existe pues esa falencia, y en el otro nos decía era cómo evitarla. Sí, porque hay, exacto, es que en el otro ya está aplicada solamente la política que yo voy a aplicar. Acá sí estoy describiendo el ambiente de control. Sí, ahí me está describiendo el por qué eligió ese riesgo. Falta de falencias, ambiente. Bueno, le voy a regalar ese trabajo, pero no pueden, lo único es que no podrían hacerlo parecido a este, porque este trabajo pues yo lo conozco. Se pueden guiar, pero no se pueden copiar. Ah, sí, sí, no, Pues profe, sería para muy lógico guiarnos. copiarnos, sí. Ajá, sí, no, 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 es No es para la misma guiarnos. cosa. Entonces les voy a regalar esto para que se guíen. ¿Listo?
Yo lo organizo y le quito unas cosas que no tienen que ir ahí para que no vayan a hacerlo tal cual como está acá. Pues es que ese modelo está más o menos, es que nosotros teníamos la misma parte, o sea, explicábamos el por qué estaba ese riesgo y decíamos qué era lo que tenía que uno hacer y el otro era solo idealizar de una vez la política. Y se los va a compartir ese trabajo y para que se puedan guiar. ¿Listo? Y la próxima clase miramos a ver ya cómo van y qué dudas van teniendo. ¿Listo? Para irlas aclarando. Ok. ¿Listo? Entonces en la próxima clase solamente vamos a ver en qué vamos a avanzar en los dos primeros componentes, que es el ambiente de control y en la administración de riesgo. ¿Sí? Y ya en la próxima clase hablamos de las actividades de control y el tema de la información y comunicación y la supervisión, ya que sería para terminar el informe. Entonces, para la próxima clase lo que es ambiente de control interno y la administración de los riesgos. Listo, profe. ¿Listo, chicos? Entonces, venga, yo miro quién no vino hoy. Ah, no, todos estuvieron en la clase. ¿Listo, chicos? Dejamos entonces acá. En la próxima clase les voy a subir el trabajo para que se guíen y ya en la próxima clase continuamos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, chao, chicos, que estén bien.